Sí. Buenas. No es este el vídeo que tenía pensado hacer para hoy, pero es una noticia que me parece muy interesante de comentar y vamos a darle un espacio dedicado en el canal porque a futuro seguramente, si acaba siendo real, vamos a hablar largo y tendido de lo que nos pueden ofrecer. Pero tenemos un rumor de última hora que dice que el estudio desarrollador de este videojuego, de Kingdom Come Deliverance 2, estaría trabajando en un videojuego del Señor de los Anillos. La famosa obra de Tolkien ya se sabe desde hace un año prácticamente, se comentó a través del medio Insider Gaming que tenía un nuevo videojuego en desarrollo. Un nuevo videojuego que iba a tener una perspectiva parecida a la de Hogwarts Legacy. No necesariamente en la fórmula de juego, eso es lo que tiene que quedar claro. Se refieren básicamente a que sea un videojuego que estructure un mundo abierto con escenarios y paisajes reconocibles del videojuego y que por supuesto quieren que sea un título que llegue a esas grandes masas que consiguieron con el universo de Harry Potter. Claro, pues aquí desde luego tenemos una licencia que puede competir con eso. Ya compitieron en el cine y ahora pues en los videojuegos por supuesto pueden hacerse su pequeño hueco. La cuestión es que esto pues estaría formalizándose desde hace ya varios años. No sería un proyecto en desarrollo desde hoy o ayer, sino que tendría ya algunos años a sus espaldas y ya sabéis que detrás de todo esto está Embracer Group. La misma gente pues que ha comprado Media Industrial el videojuego y que las cosas no les han terminado de ir demasiado bien, pero es una familia bastante poderosa, tienen muchísimo dinero y tienen muchísimas licencias importantes, entre otras esta, del Señor de los Anillos. Y la cuestión es que caer en manos del estudio de desarrollo que nos ha traído Kingdom Come Deliverance 2 sería pues una auténtica y absoluta pasada, más teniendo en cuenta algunos detalles que pasaré a comentaros a continuación, pero vamos, de momento es un rumor. Tengo que repetir muchas veces a lo largo del vídeo y en los próximos tiempos que esto es un rumor, porque luego si no sucede, yo ya me conozco a la gente del siglo XXI, me van a decir que yo mentía con la información. No, yo os traslado el rumor y a partir de aquí pues especulamos y sacamos conclusiones de diferentes cosas. Como tal es un rumor que se ha dicho en un podcast de Polonia por parte de un viejo insider conocido allí en la industria polaca, es decir, es una persona a la que allí por lo visto se le tiene bastante en estima. Y lo que ha dicho básicamente es que todas sus fuentes confiables le apuntan a que Warhorse, este estudio de desarrollo, está trabajando en ese título del que se ha hablado, en ese Señor de los Anillos de mundo abierto. Y la verdad, casa bastante con ciertas realidades si nos paramos a pensar. Ahora mismo el director de Kingdom Come Deliverance está trabajando en un proyecto cinematográfico, no está con otro videojuego. Y dicen que la licencia va a seguir adelante pero más tarde, que ya seguirán en otro momento porque se van a poner con un videojuego nuevo. A eso también tenemos que sumar un poco que si nos empezamos a enfocar en lo que es Embracer Group, que es la que lleva la licencia del Señor de los Anillos en esta ocasión, ¿qué videojuego bajo su tutela, qué estudio de desarrollo de juegos bajo su manto podría hacer un título del Señor de los Anillos de mundo abierto? Te paras a pensar y dices, hombre, es realmente lógico que sea este estudio de desarrollo. Es como que todos los caminos realmente pueden conducir ahí, aunque lo mismo estamos sugestionados precisamente por el rumor, pero bueno, sería una auténtica pasada, la verdad. Sería una auténtica pasada porque creo que lo que hicieron Warhorse en su momento, lo que hicieron el año pasado con Kingdom Come Deliverance e incluso, por qué no decirlo, lo que hicieron con el primer videojuego, fue una auténtica locura que básicamente nadie se esperaba. Bueno, unos cuantos que me conozco sí, pero digamos que es un videojuego que ha conseguido llegar a una gran masa de jugadores siendo un título realmente de nicho. Pues alguno puede pensar que un videojuego del Señor de los Anillos, puesto a nivel RPG como lo es Kingdom Come Deliverance, podría no llegar a esa gran masa de jugadores, pero es que en realidad sucede todo lo contrario. Este videojuego vendió más de 4 millones de copias, siendo un título que no ha tenido una publicidad excesiva, siendo un título que a nivel RPG, pues digamos, no es para todo el mundo, siendo un videojuego que ha salido a 70 euros, viéndose incluso eclipsado por grandísimos títulos que salieron durante el pasado 2025,
Imaginaros si a eso le ponen licencia Señor de los Anillos. Imaginaros si a eso pues le ponen un poco menos de complejidad en algunos sistemas, aunque la verdad que espero que no lo hagan. Espero que realmente hagan la clase de videojuegos que ellos saben hacer. Hacer esos mundos abiertos orgánicos que realmente resulten interesantes. Porque creo que con Kingdom Come Deliverance 2 hicieron el mejor mundo abierto de la historia, a nivel orgánico. Me refiero a la reactividad de ese mundo, la reactividad de tus decisiones, de las misiones que escoges, de las, digamos, cosas que haces en todo momento, sí que las notas con el paso del tiempo. Hay muchos videojuegos de mundo abierto interesantes en ese sentido. Hace poco ha salido Crimson Desert, que tiene cosas bastante chulas, pero eso es cantidad de contenido. Lo de Kingdom Come Deliverance, para mi gusto, es calidad de contenido y sobre todo lo que es la reactividad de mundo se siente viva, no solamente porque el mundo se vea bonito, es que realmente tú todo lo que haces, las decisiones que tomas tienen muchísimo peso y tienes múltiples formas de avanzar en la historia, no hay una sola, realmente tienes una sensación real de libertad y de consecuencia en todo momento. Traslada de eso a la comarca, traslada de eso pues a todos los mundos que nos podemos encontrar en el universo de Tolkien. Sería una completa y absoluta pasada, al igual que los personajes y las historias que nos podamos encontrar. Porque claro, esa es otra. Una cosa que hicieron muy bien, precisamente, en este videojuego, son las historias secundarias. Las historias secundarias son muy divertidas, increíbles, entretenidas. No son las clásicas misiones tontas, más allá de una o dos, que realmente a lo mejor no tienen demasiada gracia, pero como que son historias bastante bien hiladas, son historias con bastante sentido, son historias que en general luego ves como van haciendo nexo de unión con otras. Trasladar eso a los personajes de Tolkien, que no sea simplemente que vas a la comarca y te mandan una misión de recoger 4 hierbas para que se las fumen en pipa, que a ver, a lo mejor hay misiones de ese tipo, ¿no? Un poco para lo que es el público casual que haga cosas sencillas, pero que a nivel narrativo esta gente sabe muy bien manejarse en estos videojuegos. Y hombre, si me lo hacen realmente con un mundo abierto orgánico, si realmente hicieran las posibilidades de esto en el universo del Señor de los Anillos, yo me vuelvo loco. Es ahí donde nace un posible problema para muchos jugadores. La posibilidad de que todo esto suceda, al igual que en Kingdom Come Deliverance, con una perspectiva en primera persona. Eso hay muchos usuarios que en las últimas horas, conforme se ha publicado la noticia, o el rumor si lo preferís, no les ha terminado de convencer y esperan que nos sigan por ahí, esperan que digamos hagan un poco de movimiento y que lo conviertan en un juego en tercera persona. Cabe decir que, para ser Kingdom Come Deliverance un videojuego en primera persona, acabó calando mucho en la comunidad. Y esto no necesariamente es una barrera. Mirad el caso de Cyberpunk 2077, un videojuego que perfectamente habría vendido más vendiéndolo en tercera persona. Seguramente habría calado mucho más público. Pero aún así fue un videojuego de masas. Aún así ha sido un videojuego muy bien acogido. Ha llegado, digamos, a ese público casual o a todas las líneas de jugadores que nos podemos encontrar en el mercado. Con lo cual yo creo que eso no sería del todo un problema, pero vamos a ver cómo lo gestionan. Sea como sea, confío en ellos, de verdad, que hagan lo que tengan que hacer si es que finalmente el rumor se acaba cumpliendo. En lo personal digo, ojalá que sí, ojalá que este estudio de desarrollo sea el que lleve adelante el videojuego y sean los que salgan con todo lo que tengan que salir. Porque recordad, este título, hacerlo, costó 40 millones. Para El Señor de los Anillos tienen un presupuesto de 100, según las informaciones de Insider Gaming. Imaginaros esto con el doble de presupuesto lo que podría salir. Una auténtica pasada. Además, que también cabe decir otra cosa. Preferiría que hicieran esta clase de videojuego, sea en primera o tercera persona, me da igual. Preferiría que siguieran por esta línea porque en lo personal me gustó mucho Hogwarts Legacy, me pareció un juego muy divertido, pero estrictamente limitado. Es un videojuego que a nivel de misiones secundarias, a nivel orgánico, pues no tiene mucha cosa. Es divertido y ya está, y todo muy bien recreado, pero me gustaría que se pudiera profundizar más en este universo, que hubiera consecuencias, independientemente de si es basado o no en las películas, pero que realmente vieras un universo activo y reactivo dentro de la Tierra Media. No sé. En la caja de comentarios sobre esto me podéis dejar vuestras valoraciones, qué es lo que os gustaría que sucediera, os convence este estudio, os convence el rumor, ahí lo podéis dejar absolutamente todo y disfrutad de los videojuegos. Un saludo.